Comunidad, los saluda su compadre el John Juan Ganchos. Les da la bienvenida a John Shuriken en su canal de Fighting con un video, ya saben, un hablemos de. Este video, comunidad, hay muchas cosas que tengo que decirles puntualmente antes de arrancar y despegar y de ir a lo que nos truje. Número uno, ya saben que el hablemos de es fluir, es platicar, es dejar los temas en la mesa y son videos que normalmente pueden carecer de edición. Yo puedo fluir hablando, tengo mi material de investigación, claro que por supuesto que hago mi tarea, pero muchas de las veces esto me permite a mí la libertad de expresarme con temas y redacción que inclusive no hay footage, no hay manera de encontrar footage en todo lo que les digo, ¿no? Voy a tratar de sí complementar un poco las cosas, pero de repente hay cosas que ni siquiera para lo que estoy diciendo hay footage. Número dos, banda, ustedes pueden dejarme de fondo, escucharme y luego esperar esos comentarios en la descripción. Ahora, cosas muy puntuales. Este es uno de los videos más, digamos, ricos, ambiciosos en tema de investigación que he realizado, no solamente para un Hablemos de, sino en las cosas que he incluido en mi canal. Los que ya me conocen saben que suelo ser así, que tengo materiales así de investigación, de los diseños descartados, pero en los Hablemos de no es la excepción. Este es uno de esos videos, banda. Quisiera también ser puntual en que amo a SNK, tanto como ustedes, ni más ni menos, tanto como ustedes. Y este es un tema que nos invita a la reflexión. Hay crítica, hay investigación, pueden anotar, también los invito a que cosas de las que no tengo footage, ustedes vayan e investiguen por su cuenta y encuentren y hagan más rica esta experiencia. Van a haber muchos temas, todo lo que voy a hablar aquí va a dar posiblemente para futuros videos donde pueda profundizar más en cada una de esas cosas y por supuesto que lo voy a hacer, ¿no? Es como todo, este es una rama, es una raíz que brota, una rama que extiende otras ramitas y me lleva como a florecer temas nuevos, ¿no? A dar frutos de esos temas y lo voy a hacer, pero ustedes también, yo estaré gustoso de escuchar sus comentarios. Quiero ese video, aquí en donde pueden poner sus comentarios, ¿no? Y quiero ese video, mi querido Juan Ganchos, quiero ese video. Oye, esto que dijiste, quiero ese video. Así que eso es lo que se va a estar suscitando. Sin más que decir, comunidad, este es el momento de hablar de la crisis que existe actualmente en SNK, en el tema de el diseño de personajes nuevos, en el tema del desarrollo en general de muchas cosas que van relacionadas a KOF 15 y hacia el futuro de la compañía, comunidad. Así que, sin más que decir, a lo que venimos, así que vamos. Bien, entonces, banda, si todavía siguen aquí, los invito a que se suscriban, déjenme su like y comenten acá de compas, banda, de compas. Todos los pensamientos aquí son bienvenidos, todos somos diferentes, todos tenemos una forma de pensar. Comenten, porque este tema da para eso. Si queremos entender el tema, como se los digo puntualmente, la crisis que existe hoy en día con el problema de los nuevos diseños, por qué no hay tantos, por qué los que hay no conectan, qué está pasando con esa creatividad, con SNK, con la compañía. Crisis como tal no es una palabra negativa. Si estamos en crisis, no es una palabra negativa, depende de la perspectiva donde la veas, porque detrás de una crisis hay una tremenda y enorme oportunidad, y SNK lo sabe. Problemas de diseño, les quiero decir que existen dos maneras de verlos. Número uno, que tú eres un genio creador, eres una fregonería a nivel diseño visual, gráfico, para crear cosas, personajes, stage, mecánicas y demás. Y la otra situación es atender un problema para un público y un mercado en donde probablemente tu capacidad de genio no está conectando. Ahí está la oportunidad. La otra situación es, en temas de diseño, es detectar un problema, porque tú puedes ser un genio proponiendo cosas, pero de esas cosas que propones, pues no todas se quedan, no todas logran perdurar. No son los tiempos de antes. Pero también la otra situación es primero detectar el problema y en base a que has detectado el problema, en base a eso se diseña, en base a eso se resuelven esos problemas. Así que les dejo esto en claro para que no lo vean como un problema de que hay SNK, la crisis. No. Así son las cosas en temas de diseño. Ahora sí, vámonos al tema, al meollo de este asunto. Si queremos entender el futuro de SNK, hacia dónde va SNK, primero necesitamos entender un poco del pasado. Esto va para los old school y esto va para la new gen. Absolutamente va para todos. Repito, amo a SNK tanto como ustedes, así como el bello mundo del juego de pelea. Los que me conocen no les tendría que decir esto, pero por si eres nuevo o me malinterpretas lo que voy a decir, te lo reafirmo. Vamos a empezar, banda. SNK, antes de ser SNK como tal, se llamaba New Japan Project. New Japan Project es el nombre es el nombre que llegó a tener, en la cual empezaron a desarrollar algunas propuestas, proyectos, en la cual la SNK nació para empezar a proponer juegos, ¿no?
Y esto les estoy hablando alrededor de 1978 hasta 1986. Voy a decir muchas fechas, porque es importante situarlos en una línea temporal en donde se establece SNK como el futuro es ahora. SNK como compañía, SNK como las siglas en ese color, paleta de color que conocemos, aunque el logo también ha tenido una evolución medianamente simplificada, de la cual nos ha enganchado desde toda la vida, pero en un principio se llamó New Japan Project. Lo que acaban de ver, lo que están viendo, es esos son primeros como planteamientos de logotipo. New Japan Project al primer como cambio hacia SNK, ¿no? Esa transición hacia el logo que conocemos hoy en día. Ustedes saben que en ese momento SNK, pues estábamos hablando ya de los 80s, como repito, 1978 a 1986, empezó a lanzar varios juegos que fueron construyendo los cimientos de la compañía, como el Ikari Warriors, que es muy, muy conocido. Para empezar, en estos momentos la compañía, vamos a entenderla desde las raíces, era una compañía con 12 empleados, una compañía que se daba abasto con muy poco personal. Entonces, en 1985, SNK considera importante hacer un reclutamiento, que este reclutamiento está enfocado a que la empresa agarre y alcance otro nivel. Nuevo logo, nuevo personal, nuevas aspiraciones, nuevos juegos. Ustedes les ha de sonar inmediatamente ¿Y dónde dejas el juego de Athena? 1987, los Psycho Soldiers, y así es, banda. Street Smart en 1989 y en 1991 Fatal Fury. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Cuando empieza a haber ese nuevo reclutamiento en SNK entra mucha gente, ¿no? Mucha gente, obviamente, que tenemos desde Takashi Nishiyama. Son nombres puntuales que les voy a dejar, de los cuales voy a estar hablando puntualmente a lo largo del video. Entra también Nobuyuki Kuroki y entra Oda, pero la manera en la que entran ellos es muy particular, banda. Imagínense una compañía nueva, que empieza de cero y abre un reclutamiento a gente que tiene talento, pero no la experiencia para desarrollar juegos. La mayoría en sí eran diseñadores estudiantes. Dicen, oye, yo vengo por el puesto, me encanta esto, quiero diseñar, quédate. ¿Tienes experiencia en juegos? No, quédate. Ustedes saben que muchas de las cosas, me voy a adelantar un poco, las hicieron de manera artesanal con los sprites, cuadrículas. Ellos fueron los verdaderamente revolucionarios, un equipo nuevo con gente que quería crecer, algunos experimentados, otros no tanto, obviamente por los juegos que existían antes de Fatal Fury, y dotándose entre unos a los otros. Aquí ocurren varias cosas muy importantes, les vuelvo a repetir, con 1991 Fatal Fury, 1992 Arte de Pelear y 1993 Samurai Shodown. Cuando se hace un reclutamiento y la compañía crece, empiezan a haber cosas mágicas, porque tienen un grupo de jóvenes, estos últimos que les digo, Oda y Kuroki, entre los 20 años por ahí, la edad de los 19 a los 20 años, empiezan a asumir puestos importantes, siendo ellos principiantes, porque la compañía están haciendo. O sea, imagínense un trabajo en donde tráete gente, tráete esto, oye, pues tú quédate de jefe, ¿no? Y empiezan a crecer, empiezan a desarrollar. La armonía que se dice y se comenta que existía en SNK en ese momento era una armonía en la que todos compaginaban, en la que todos amaban la compañía, todos adoraban estar ahí. SNK empezaba a producir tantos juegos, les dije Street Smart, antes de Fatal Fury, lo deben conocer. Hay una coincidencia entre estos juegos que les diré más adelante. En 1989 Street Smart. Entonces, entre tanto que estaban haciendo juegos, generó un desorden porque se dice que en SNK no vivían bajo las reglas de trabajo que normalmente un trabajo de tal a tal hora, de 8 horas te permitía. Empezó a romperse esta regla y hasta se quedaban a dormir ahí. Se dice que la cláusula de la compañía se rompió a tanto nivel que empezaron a adecuar dormitorios dentro de las instalaciones porque estaban desarrollando juegos. Con esto quiero decir que al mismo tiempo estaban diseñando personajes, estaban diseñando mecánicas, estaban diseñando escenarios, estaban diseñando cosas que jamás vamos a olvidar. Estaban creando Athena, estaban haciendo los primeros Ikari Warriors, lo que se concibe como el primer Takuman Street Smart, y estaban creando a Terry, a Joe y Andy en Fatal Fury. Y allá es ahora donde voy. Cuando llega, ustedes saben que Takashi Nishiyama es este punto medular entre Street Fighter con Capcom, el primero, y entre Fatal Fury con SNK. Cuando él llega a SNK y empieza a ver el planteamiento de Fatal Fury,
él tenía cierta información sobre el desarrollo de Street Fighter 2. Ellos tuvieron una junta importante en donde dijeron, oye, ¿cómo le vamos a hacer para competir a Street Fighter? Para ese momento, SNK de alguna manera ya tenía un expertise más profundo en el desarrollo de otro tipo de juegos, como les menciono el de Athena, el de los Ikari Warriors y muchos otros más, algunos shooters. Y ustedes podrán dejarme en los comentarios cuántos juegos más, pero vamos a hacer un juego de pelea y está Street Fighter 2. ¿Qué sabes de Street Fighter 2? Pues mira, sé que es un juego que va a ser demasiado completo. Yo dejé las bases con Street Fighter 1, pero no las bases tan sólidas como las va a llevar a cabo Street Fighter 2. Ellos sabían que Street Fighter 2 iba a ser un juego que iba a abarcar lo esencial, que iba a poner implícito la maqueta de la cual debes partir para hacer un juego de peleas. Ellos lo sabían. Entonces, cuando se reúnen y platican y dicen, vamos a hacer algo creativo, algo fregón, necesitamos diseñar, crear una historia aparte, nuestra propia historia. Necesitamos que SNK en ese momento con juegos de pelea adquiera su propia esencia. ¿Qué podemos hacer para esta situación? Así que Takashi Nishiyama dijo, lo que tenemos que hacer son cosas, y no solamente con Fatal Fury, sino de ahí en adelante, cosas que Street Fighter aún no había hecho. ¿Por qué digo que no solo con Fatal Fury? Porque de alguna manera estos juegos salen en esos años, pero fueron concebidos desde antes, tanto Samurai Shodown como Arte de Pelear. ¿Qué es eso que no había hecho Fatal Fury hacia el momento? ¿Cómo le vamos a competir a Street Fighter? Durante ese momento, inclusive desde los Ikari Warriors con las películas de Rambo y demás, ya había una influencia muy importante cuando SNK quería ser una compañía global que vendiera fuera de Japón, sobre la influencia de lo que estaba ocurriendo en el extranjero, sobre todo el cine hollywoodense, que estaba en ese momento las películas de acción. El primer planteamiento que hubo para hacer un juego que pudiera competirle a Street Fighter como tal es con Fatal Fury, y uno de los elementos para competirle es la narrativa. ¿Qué quiero decir con la narrativa? Todo lo que gira alrededor. Propusieron un juego que obviamente tuviera unos protagonistas que no se parecieran en lo absoluto, unos protagonistas que tuvieran su propio camino, su propia historia, y unos protagonistas que tuvieran la capacidad de distinguirse entre unos y otros. Ahí nace Andy, Terry y Joe Higashi. Posteriormente, dentro de la narrativa, proponen que esto se dé en un mundo en donde tengan una historia. Ellos sabían que Street Fighter iba a carecer de esa historia. Street Fighter iba a ser como distinguida por otras maneras más evidentes, más inmediatas para conectar con la gente, como los arquetipos, como los estilos. Ryu, Japón; Ken, Estados Unidos; Blanca, Brasil, y el stage. O sea, Street Fighter se fue más hacia lo evidente. Fatal Fury intentó hacer cosas que no se parecieran en absoluto a lo de Street Fighter, pero también fueran una experiencia más inmersiva. Entonces, ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró esta inmersión? Lo logró con la historia. A Fatal Fury, una de las cosas para hacerlo fuerte fue agregarle historia. Entonces fue como ya lograban ir integrando elementos, y al meterle historia fue que nace Kung Fu Ru, fue que nace... De hecho, deben recordar como el primer avance son 4 personajes a elegir un orden contra quién quieres ir, muy de Street Fighter, y luego es Du King, y luego tienes a Richard Meyer, y luego tienes a Kung Fu Ru, y luego así vas avanzando. Mientras tanto te salían algunas como viñetas dentro de la historia donde Geese Howard se presentaba y estaba enojado. Lograron imponer y diseñar a uno de los jefes más importantes a lo largo de todos los juegos de pelea, llamado Geese Howard. Lo que ellos utilizaron fue poner menos personajes seleccionables. Y aquí es donde van a ver que toda esta experiencia inmersiva, que también propusieron Stage y el cambio de paneles, banda. Entre otras cositas, podríamos hacer luego un video de qué propuso Street Fighter 2 y qué propuso, anótenlo ahí, qué propuso Fatal Fury. Lo de la carita que parpadeaba y se dañaba y le salía el icono, los stages que Kung Fu Ru llovía. Todo eso fue para agregarle profundidad a la narrativa de Fatal Fury 1. ¿Cómo le competimos a Street Fighter 2? Con esto. Ya la historia que le sonrió a Street Fighter 2 fue el bug de que podía hacer combos, y Fatal como tal, implícitamente, los cancels. Y Fatal Fury no podía hacer eso. Son otras circunstancias, pero realmente lograron hacer algo excepcional. Desde que planearon Fatal Fury, pensaron a futuro. Por eso decía The Kings of Fighter, ya lo habían pensado a futuro, ya estaban en el desarrollo de Samurai Shodown, ya estaban en el desarrollo de Arte de Pelear. Ahora bien,
¿Cómo les digo esto? Street Smart, Fatal Fury y Arte de Pelear es una fórmula que combina algunas de las mismas cosas. Poder elegir pocos personajes, ir contando una historia, no me digas Arte de Pelear. Y si le funcionó en Fatal Fury, lo repitieron en Arte de Pelear. Así que es la manera en la que creativamente SNK entra en un punto de ebullición en la que después ya no se pudieron detener. Fue una explosión creativa a su máximo esplendor en todos los sentidos de la palabra. Ellos lo lograron porque en aquellos entonces, y lo platican, para el desarrollo de Fatal Fury, que fue el hitazo y consecutivamente los demás, ellos contaron con libertad creativa. Te doy libertad, haz lo que te nazca. Y contaron con dinero para poder llevar a cabo todo esto. Entonces sí, las mecánicas de rodar, que fue uno de lo más revolucionario. Y también les puedo compartir que adelantándome un poco, esta mecánica que llegó a Fatal Fury 3, donde en Fatal Fury 2 se evoluciona, se mejora, se queda más fija y ya se vuelve más funcional. Ellos pretenden que exista una alternativa para el jugador más allá de la defensa. Por eso en Fatal Fury 3 la repiten, pero la llevan a otro nivel considerando los 3 paneles. El panel central, el panel de atrás y el panel frontal. Entonces, esto ellos lo hacen porque se dan cuenta que el mundo de los juegos de pelea en 3D con Virtua Fighter con Tekken empieza a agarrar lugar y ellos manejan el side step. Había mucho miedo de meter esta mecánica en Fatal Fury 3. De hecho, Fatal Fury 3 es uno de los que les puedo contar un video completo. También hubo miedo a dejar a Mai Shiranui y querían cambiarla por Alice. Alice iba a ser alumna de Kim Kapwan y se retractaron y metieron a Mai Shiranui. Kim Kapwan no salió en Fatal Fury 3, sino hasta el Real Bout, ¿no? Entonces, para justificar que Fatal Fury 3 fue una revolución, un reseteo del roster, cosas que se atrevía. Recuerden, en todos estos años vamos a ver una SNK que se atrevía en todos los sentidos de la palabra. ¿Por qué? Porque estos genios estaban en su máximo esplendor y porque había con queso. Entonces, en Fatal Fury 3, dentro de todos los miedos que hubieron, lo implementaron pese a que costó mucho trabajo a nivel de sprites desarrollar todo esto. Desarrollar de entrada el juego base, ahora desarrollar todos los sprites para hacer el cambio de paneles de espaldas y frontal. Y luego cuando le ganabas que también se iban para adelante, ¿no? Ahí el Franco Bash gritando, ¡Oh my God! En fin, banda, se logró, se implementó. Y son de las cosas que fue haciendo constantemente. Para terminar este tema de introducción, les podría decir que de las palabras de Oda y de Nobuyuki Kuroki, se dice que Last Blade es uno de los juegos, no lo podemos dejar afuera, de los que más orgullosos se sienten. En 1997, un juego que está desarrollado en la era Bakumatsu, que incluye toda la mitología japonesa, ¿no? Si bien Samsho lo ha hecho increíblemente, Last Blade también lo llevó a su propio mundo, a su propio nivel, a nivel de sprites, a nivel de soundtrack, a nivel de todo, banda. Last Blade es otra cosa también. Ya para dar brinco a otro tema, recordemos y quisiera que tuvieran en cuenta esto. Mientras SNK estaba trabajando y llevando esto a otros niveles con los juegos de pelea, SNK estaba trabajando en Fatal Fury, llevando toda la saga a otro nivel. Con Arte de Pelear, que inclusive en Arte de Pelear 3 reseteó el roster igual que en Fatal Fury 3. Con Samurai Shodown, que también en Samurai Shodown 3 deja gran parte del roster base. Vean el diseño de Basara, banda. El diseño de Basara es otro nivel. Creo que ustedes aquí en cada juego de peleas que les puedo decir recordarán qué personajes... O sea, SNK ha dejado la vara muy alta en diseño de personajes, de escenarios cuando se cae el fuego, todas estas cosas... En cada juego, banda, mientras estaba tratando y trabajando de llevar sus propias franquicias a otro nivel, Street Fighter estaba pues concentrada, Capcom estaba concentrada en Street Fighter, más Street Fighter, más Street Fighter, más la Champion, más la Turbo, más la Super, Darkstalkers, obviamente, y luego Vampire Hunter. O sea, Capcom abarcaba de alguna manera un poco menos, y SNK tenía que en algún momento encargarse de todo, hasta de KOF, cuando ya entra KOF. Entonces, repito, con todo esto, vean el nivel de creatividad a nivel diseño, a nivel ingenio, a nivel mecánicas, a nivel historias que estaba proponiendo SNK hasta ese momento. Porque obviamente la fórmula de SNK para competirle a Capcom siempre fue la historia. Por eso Orochi es una de las historias más perdurables hasta el día de hoy, que yo te cuento el Shingo Yabuki Gaiden, que lo pueden ver en el canal.
abarca todavía la historia de Orochi. En fin, creo que eso estamos tan conectados que asumo que lo saben. Entonces, sin embargo, con Capcom, el éxito de Street Fighter lo iban llevando tan paulatinamente, de a poco en poco, que en algún momento no supieron hacia dónde llevar la franquicia, no se esperaban tanto éxito, que tuvieron que ir al pasado. Al día de hoy tienen una historia hecha un rompecabezas. No lo digo en el plano negativo, lo digo en el plan de cómo surgieron las cosas, ¿no? También Capcom ha hecho cosas grandiosas, podríamos hablar de la compañía en su momento. En fin, no solamente SNK se estaba haciendo cargo de juegos de pelea, se estaba haciendo cargo también de otro tipo de juegos como Shock Troopers, Metal Slug, Top Gun, Magical Lord, Super Sidekicks, Ultimate 11, Trick Combat, Baseball Stars, Sengoku 3, King of Monster, Blazing Star, Pool Star, el RPG de Samsho y Robo Army, entre muchos otros. Entonces, si todo esto de creatividad, diseño de personajes, historias, escenarios, música, lo estaban implementando en sus juegos de pelea, también lo estaban exigiendo y aplicando en sus otros juegos que no eran de pelea. Y esto se los menciono porque lo voy a retomar más adelante. Entonces, hasta aquí, comunidad, creo que queda explicado esta parte, porque nos vamos a ir ya un poco más a nuestro presente, ¿va? Para la pausa. Quien guste poner en los comentarios así como tiempo, de aquí lo otro lo puede poner, así como con los numeritos. Igual voy a procurar hacerlo. Bueno, banda, aquí qué es lo que pasa. A lo largo del tiempo, cuando KOF empieza a absorber estas franquicias, empieza a suceder un fenómeno increíble y muy importante. Después de Kyo Kusanagi, Benimaru y todos estos personajes nuevos que fueron bien aceptados, el Ikari Warriors Team, Leona, empieza a ver este fenómeno de que cada subprotagonista o antagonista se considere y termine quedándose. Lo logró K, lo logró Kula, lo logró, como les digo, Leona, y así como ellos lo lograron varios personajes durante toda la vida de cada KOF, ¿no? Personajes que hasta el día de hoy están ahí, inclusive hasta el Máxima, inclusive el regreso de Ash, Crimson, Elizabeth y algunos otros que para allá voy a ir más adelante, ¿no? Vanessa también ahí la tienen. Hay algunos personajes que sí se cuecen aparte porque son personajes nacidos en KOF, nacidos netamente en KOF. Entonces es un fenómeno muy importante porque son personajes nacidos netamente en KOF, que no solo fueron como de debut y despedida, sino son personajes que han sido longevos y que al final tuvieron esa capacidad de diseño, de gameplay, de inputs, de poderes y demás, historia hasta para compadecerse, ¿no? De Leona y todo esto que gira alrededor de un diseño de un personaje. ¿Por qué les digo esto? Porque empieza a ver al SNK al momento de decir, esta es nuestra manera de competir, tiene que forzosamente respaldar a los personajes con esto, con la historia, no nada más es meterlo por meterlo. Eso pudo haber sido antes, en un inicio, en donde no importaba tanto como si ya no aparece en la siguiente entrega, ¿no? Ahorita iré hacia allá. Bueno, ¿a qué voy a esto? A que llega un momento en donde toda esta situación termina en el año del 2000 al 2001, que viene el SNK, bancarrota, la historia que ya sabemos. Y aquí es donde entra Takashi Nishiyama, donde al salir de SNK funda la compañía llamada DIMS. DIMS es una compañía que se funda por ex empleados de SNK. No es el único que se va, bueno, es el fundador de DIMS, pero no es el único ex empleado de SNK reconocido que está en DIMS. También Oda se va a DIMS y también Nobuyuki Kuroki se va a DIMS. ¿Ustedes quieren saber qué tipo de juegos ha hecho DIMS? Pues DIMS empezó a trabajar bajo contrato, como un outsourcing, como alguien de quien te apoyas y te respalda para diseñar juegos. Hizo un juego muy conocido, bueno, de culto para algunos, conocido de Rumble Fist. También trabajó en Street Fighter 4, trabajó recientemente en Soul Calibur 6, trabajó en varios juegos de Dragon Ball Xenoverse y aquí en Street Fighter 5 también trabajó. Ustedes recordarán, y lo deben de tener como dato de culto, que en esta generación, en esta entrada de este season, particularmente en Street Fighter 5, donde entró Lucía tiene muchos inputs, muchos poderes muy vinculados con K a la hora de patear su bola de fuego, ¿no? Pero también no acaba ahí, banda. Lucía tiene un festejo descartado en donde se quita la gorra y grita OK en honor a Terry Bogard. ¿Por qué? Porque detrás de ella se encuentra DIMS y detrás de DIMS se encuentra Takashi Nishiyama. ¿Y quién es Takashi Nishiyama? Recuerden que es el creador de Street Fighter el primero, o sea, de Ken, de Ryu y de todos ellos, y el creador del primer Fatal Fury.
y él siguió en SNK hasta que salió en la bancarrota. DIMS también tuvo un momento en donde estuvo a punto de quebrar. Tuvo una gran deuda y lo que lo ayudó a salir, fíjense, no se lo van a imaginar, fue que agarraron el trabajo con Street Fighter 4. Ellos trabajaron en Street Fighter 4 también hasta el Arcade Edition, hasta el Ultra, o sea, todo lo que dio el tiempo de vida de Street Fighter 4. Y básicamente Keiji Inafune fue quien salvó de la quiebra a DIMS, porque quedó encantado con la manera de trabajar de ellos. Así que Street Fighter 4 tiene un sabor a SNK muy, muy en esencia. Igual, como repito, parte del trabajo que DIMS impuso en Street Fighter 5 y no duden que podamos ver algo de eso en Street Fighter 6. Entonces, Keiji Inafune quedó encantado, DIMS sigue vivo y DIMS ha pensado en, como compañía, sacar su propio juego. No necesariamente de peleas, pero sí les preguntan que si pueden sacar un juego de peleas. Dicen que no lo han hecho porque realmente tienen mucho trabajo, pues trabajando así, apoyando a compañías, ¿no? Entonces no nos da tiempo de, pues, trabajar en algo propio, porque estamos ayudando a los demás. Bueno, les repito, por eso es que ellos estuvieron en Street Fighter 4, Nobuyuki Kuroki estuvo en el desarrollo de Street Fighter 4 mediante DIMS, y Oda también estuvo en Street Fighter 4 mediante DIMS. Entonces, por eso no les extrañe que Samurai Shodown 4, el nuevo, también aquí en el Hablemos de casi no edito nada. El Samurai Shodown, el nuevo, por eso tiene tanto sabor a Street Fighter 4. La tinta, los personajes así, la anatomía. Por eso, banda, ahí está la respuesta. Por eso Samurai Shodown se respira, se relaciona como el Street Fighter 4, banda. En fin, banda. En fin, años después, yéndonos al 2015-2016, empieza la reunión de los cuatro grandes. Regresan los pilares, la célula más relevante, más importante de SNK. Regresan con una nueva mentalidad y regresan con la intención de regresarle el aroma a SNK. Regresa Ogura, regresa también Oda, regresa Nobuyuki Kuroki, entre algunos otros. Regresan, yo esto lo he contado algunas veces, regresan con la condición de que se pueda hacer de regresar a SNK por la pasión que entregaron ellos. Para ellos también lo cuentan que fue muy difícil y muy doloroso haber dejado SNK, haberla abandonado, porque fue algo como difícil de entender por el corazón que dejaron ahí tantos años trabajando, ¿no? Pero a la vez la filosofía japonesa les ayudó a entender que podría venir algo mejor. Fue una etapa muy difícil para ellos. Cuando regresan a SNK, regresan con esa misma intención, con esa misma pasión, pero no con la misma juventud. Esto es clave importante, no regresan con la misma juventud. Ellos regresan con la condición de que se cumpla la petición de un juego por cada uno de ellos. Así que Nobuyuki Kuroki, él propuso, si no me equivoco, fue él el que propuso, yo quiero que se vuelva a hacer un Samsho, se le concedió. Vamos a trabajar en KOF 14, pero queremos un juego cada quien. Ya creo que el juego que pidió cada quien, ya lo he comentado en otros videos, porque por ahí está el Garou 2, y de Garou 2 les tengo un contenido muy especial. En fin, banda, regresan para el desarrollo de KOF 14 y posteriormente Samsho, con el aroma de que SNK también siga prevaleciendo y siga explotando. SNK para ese entonces sigue siendo pequeño, banda. Sigue siendo pequeño, pero regresan como un equipo pequeño. Y ahí tienen lo que resultó con KOF 14. Volvieron a regresar, pero digamos que hicieron mucho con lo poco que tenían, ¿no? Para la insatisfacción de varios en el desarrollo de KOF 14. Desde ahí ellos implementaron que los tiempos de antes ya no son los de hoy. Si antes podían sacar una entrega anual, ahora se tardarían mínimo, y eso es mínimo, 3 años en el desarrollo de cada juego. 3 años en el desarrollo de cada juego. Así que, posteriormente que sale la 14, sale Samurai Shodown y siguen trabajando alternamente con Metal Slug. Siguen metiendo campañas para que en KOF All Stars y la serie de KOF Destiny y otras cosas para volver a inflar a la compañía, volver a resurgir como el ave fénix. Esa historia está más fresca, seguramente todos la saben, y empiece todo esto a dar un mejor panorama y una SNK mejor viva que nunca, como la podríamos considerar hasta el día de hoy, ¿no? Con KOF 15. El chiste es que ellos consideran que en algún momento la compañía tiene que volver a crecer, pero necesitan más personal. Así es que SNK es una compañía que ha tenido también a lo largo de su historia muchos cambios de dueño, y también comentan que del momento de que deja de ser de un dueño chino, ahora cambia un dueño árabe.
y ese es el cambio de dueño más reciente que han tenido. Lo tengo que citar porque este dueño es el que le inyecta lo que le hacía falta a SNK para que también no solamente esté cambiando de dueño, no solamente esté en busca de nuevo personal, sino que también SNK pueda cambiar considerablemente como compañía. Y hacia allá iremos con lo que va a hacer en un futuro SNK Yabaizo. Yéndonos a lo que sigue, banda, aquí viene lo más pasado de lanza. Aquí viene ya lo que está pasando actualmente. Ya llegamos desde el inicio, desde los cimientos, desde cuando SNK ni se llamaba SNK, hasta lo que es hoy en día. Hoy en día que ya hay lana, que ya hay crecimiento, que ya están sacando juegos, no se han resuelto todos los problemas, banda. De alguna manera ellos, cuando yo digo que ya no tienen los mismos años, hay dos manifiestos muy importantes. Ellos quieren hacer de SNK una compañía más grande. Al decir más grande, quieren hacer más juegos que inclusive no sean juegos de pelea. Ellos quieren impulsar otras IPs, incluyendo antiguas, pero también desarrollar IPs nuevas, banda. Y es por eso que Kuroki y Oda, que ahora están al mando de SNK, ellos quieren que SNK hoy en día no solo se trate de KOF. De alguna manera hay un cansancio mental. Es en palabras de ellos, banda, de que todo se tenga que tratar hoy en día de KOF, de que si son colaboraciones, échate a los de KOF. Ellos no quieren que la IP de KOF se desgaste, se sienta como que están en todos lados, banda, que están apareciendo en cualquier lugar y que no hay nadie más aparte de ellos. O sea, quieren que la aman sin duda, igual a los Sam Shows, pero quieren encontrar la manera en que no exista ese exceso y ese abuso. Y yo creo que eso nosotros también lo hemos sentido, que SNK ya solo es como, se resume a KOF. Y ellos no quieren que sea así, porque antes no era así, y hoy en día también puede ser que deje de ser así, banda. Entonces es una intención y un propósito que tienen, porque ellos saben también que SNK en su mayoría es comprada en el extranjero. O sea, los juegos, todo es consumido en México, en Latinoamérica, Estados Unidos hoy en día. En el extranjero es uno de sus mercados que más les importan. Así que hoy en día han generado nuevas estrategias, obviamente con más dinero y buscando en adquirir más personal. Ellos les preocupa mucho, algunos puntos que les voy a citar aquí también, esto podría dar para otro video, que les importa mucho tener nuevos géneros, les importa mucho aportar en sistema de juego y la forma en que la gente juega. Ellos tentativamente en alguno de los proyectos cimentados, no quiere decir que ya no van a hacer más juegos de pelea, solamente quiere decir, de hecho, Príncipe Árabe, una de las cláusulas que les pidió es que desarrollaran un juego nuevo y también otro juego de pelea. Entonces por ahí también está Garou 2, ya luego les haré ese video. Entonces una de las cosas que quieren hacer es un Battle Royale y también quieren que regresen esas series de anime como habían antes. Se logró con Obari en KOF 15, es una muy buena señal, pero quieren seguir. El intro del nuevo Metal Slug también está súper bueno, está muy muy bien trabajado, y también hay nuevos intros con creo que es SNK Fight, que también tiene unas animaciones muy muy buenas, que vale la pena checar. ¿Y cómo van a lograr todo esto, banda? Aparte de que ya hay con queso, con una nueva contratación. Ellos, no sé si han visto los que están muy pegados a SNK hoy en día fuera de KOF, que seguido abren como espacios para reclutamiento de personal. Quieren hacer lo que a ellos les pasó cuando eran jóvenes. Un día tocaron una puerta y agarraron el trabajo de sus vidas. No son tan estrictos en pedir que tengas la superlicenciatura en desarrollo de juegos o cosas así. Quieren como encontrar una media entre si tienes un poco de experiencia, pero lo más importante que están pidiendo es que sean solamente interesados en SNK. Que tengan un interés particular en SNK y quieran demostrar sus habilidades, lo que son capaces de hacer en la compañía, porque ellos van a ser realmente los que van a como absorber todo este conocimiento de la mano de ellos para hacer la nueva generación de creadores para los juegos de SNK, y eso ya está ocurriendo, comunidad. Ahora bien, banda, eso ya está ocurriendo. Voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que otra cosa también está ocurriendo. Hoy en día, algunos de ustedes todavía piensan que Street Fighter 6, que Street Fighter 5, que Guilty Gear Strive con Arc System, Capcom, SNK, todavía son competencia. Todavía son competencias, eso ya no existe, banda. Ellos ya no son competencia, al contrario, son más aliados que nunca. Eso cuando quedó en claro. En la antigua, no la de este año, la anterior junta de desarrolladores de juegos de pelea, donde se reunieron todos, deberán recordar ese momento.
hubo un acuerdo tras bambalinas. Ese día cada quien expuso y mostró lo que venía en sus juegos. Ahí recordarán qué revelaciones subieron. Y ese día ellos acordaron, ¿saben qué? Esos tiempos de antes donde sí éramos competencia, donde había de quién se peleaba por sacar el personaje, quién se peleaba por sacar las mecánicas. De hecho, les voy a decir una cosa, algunos empleados iban y venían. Hay un KOF que es muy marcado, ya llegaremos a él en los diseños descartados, porque un empleado se trajo los diseños que hizo para Street Fighter a KOF, y otro empleado de KOF se llevó los diseños que hizo para KOF a Street Fighter. Y es como decir, mira, esto yo lo estaba haciendo allá, no fue tomado en cuenta, te pueden servir para este Street Fighter, el 3. Y el otro es de, mira, esto estaba haciendo en Capcom, no lo tomaron en cuenta ya, puede servir aquí. Ya no es ese tiempo, banda, ya no es ese tiempo. Ahora hasta también Tekken, Virtual Fighters y todos están unidos, inclusive hasta Fighting X Layer están unidos, banda. Y es por eso que se dieron la gran numerosa cantidad de colaboraciones, no nada más por aparecer en All Stars, Baiken en Samurai Shodown y todas las colaboraciones que vendrán, Virtua Fighters con Tekken. Era algo insólito. Ellos ahí acordaron que ya esa pelea, esa rivalidad dejó de existir. Ahora ellos lo que deben preocuparse es por seguir existiendo entre ustedes, y cada quien cree que son competencia, creen que le copió, creen que esto. No. Ya nada es casualidad, ya son compas. Y a lo mejor la competencia que tienen es superarse a sí mismos. Street Fighter 6, ser mejor que Street Fighter 5. KOF 15, ser mejor que KOF 14. Esa es la única competencia que hay hoy en día. Los juegos solo se tienen que comparar entre sí. Comparar KOF 15 con KOF 14, eso sí, pero no puedes comparar KOF 15 con Guilty Gear, Rev 2 ni Stripe. Esa es la competencia interna que tienen, la de ellos mismos con su juego anterior, y eso está decretado. Ese día estrecharon las manos y por eso hemos visto tantas colaboraciones, y por eso hemos visto a Terry en Smash, ya iré para allá más adelante, y por eso hemos visto grandes cosas y seguiremos viendo más cosas así. ¿Qué pasó en la última junta de desarrolladores del 2022? A este nivel estamos. Ese día se mostraron cosas muy importantes, particularmente dos. Número 1, ellos expusieron trabajo visual, artístico, inédito del desarrollo de sus juegos. Ese día ellos se dieron cuenta que lo que les conté a un inicio, que ellos empezaron a sus 20 años, igual Harada en Tekken, igual Daisuke Shiwatari, mi compadre de Arc System, ellos son los pioneros en esto, banda. Ellos están en cero en esto, ellos construyeron este mundo, el mundo del juego de peleas, ellos son los cimientos. Ellos han impulsado y han movido a las nuevas generaciones. Entonces, así como es tan valorado y respetado y son como dioses la cultura del manga, la cultura de los videojuegos y particularmente de los juegos de pelea, ellos son los dioses. Ellos son esa persona, esas artistas que hay que tener en escultura, que hay que tener en monumento, que hay que tener con ese material de culto. Y es por eso que de esa manera, pues todos esos bocetos, todas esas ilustraciones, ahí tienen a Ogura, ahí tienen a Shinkiro y muchos más. Todas estas son parte de todo este bello mundo, son parte de estas cosas que son piezas con un valor superior inclusive a pieza de museo. Que hay que tener ese respeto. Ahora ellos son vistos de ese modo, porque ellos ya llegaron a una etapa madura, aunque de alguna manera siguen siendo jóvenes. Esto no está tan viejo, no está tan viejo como pensamos. O sea, no es algo que ya tenga así como, no sé, múltiples generaciones. Para allá voy más adelante. Entonces son leyendas vivientes y así se quieren preservar ese material. ¿Y qué manera de hacerlo que unidos? ¿Qué mejor manera que hacerlo que unidos? Entre todos ellos, entre todos los que han hecho que esto sea pues tan fascinante para nosotros. Por eso es que nuevamente esa rivalidad no existe. Esa es la primera cosa importante que hay. Oda, todos esos nombres que les suenen, ellos ya son nivel maestro, banda, ya son maduros, ya adquirieron el título. Entonces, otra cosa brillante que pasó, ustedes recordarán que tanto Virtua Fighter, tanto Tekken, con el estreno de su anime que va a salir en Netflix, tanto, no me acuerdo, o sea, todos mostraron algo antes. Sus revelaciones las hicieron antes de la junta de desarrolladores. El único que mostró algo prometedor, si no me equivoco, fue Rugal, fue SNK. ¿Por qué sucedió esto, banda? Porque, repito, ellos ya son compas. Ellos ya entienden que se tienen que ayudar para seguir existiendo. Entonces le dejaron el camino limpio a SNK para que se mostrara y se luciera y tuviera todo el reflector. Porque es una compañía que realmente necesita eso.
El lanzamiento de Street Fighter 6 para el próximo año es precisamente, este es tu año de SNK. El día que sigue, sigo yo. No tenemos ya ese como sobre saturación de que todos estén saliendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como en otros momentos. Quiero que entiendan eso, porque ellos ya están unidos y hacia allá va la siguiente cosa que les tengo que comentar sobre las generaciones. SNK hoy en día, les vuelvo a repetir, Oda, Nobuyuki Kuroki, tenían 20 años cuando estaban haciendo a Terry Bogard, a Andy Bogard, a Joe Higashi, a Haumaru, a Ryo, a Robert. Tenían 20 años desarrollando cosas, experiencias, juegos de pelea para gente de 3 años, 6 años, no sé cuántos tenías tú que me estás viendo, para gente de 15, 16 a 20 y hasta 30. Unos morros que entraron por un empleo a utilizar toda su capacidad creativa y diseño para crear un proyecto para gente de 3 generaciones cautivas, o sea, íbamos a la par. Lo hicieron ellos a sus 20. Así que esa generación siguió. Yo no sé dónde estén ahorita los que hace tiempo tenían 30, ni los que hace tiempo tenían, manifiéstense si alguien me está viendo, pero todos los que teníamos entre 6 años por ahí, estamos hoy en día aquí, ¿no? Yo soy uno de ellos. Pero ese desfase temporal ya se generó, porque ahorita ¿dónde están los que tienen 15? Los que tienen entre 15 y 20. Y mucho más importante es que ¿dónde están los que antes teníamos 3 a 6 y ahorita los tienen? Esos morrillos, ¿dónde están? Sabemos dónde están. Sabemos que están en Fortnite. Sabemos que están en Among Us. Entonces, ¿por qué les cito esto? Porque el problema de todo este desfase es que no es que ellos hayan perdido el ingenio. No es que ellos hayan perdido la capacidad de diseñar, de crear. Y ahorita les voy a decir por qué no la han perdido. Sino que realmente no han logrado crear algo, porque antes lo hacían y pegaba en 3 generaciones a la par. Hoy en día eso ya no es posible. Y ya no es tan posible que ni siquiera le gusta a esa última generación de 6 a 3. Ya no les gustan los personajes nuevos. Ya no les gusta Shunei. Ya no les gusta el Vicente Fernández. ¿Saben? Ya no les gusta Vers. A mí tampoco me gusta Vers. Otoma no me gusta. Entonces, ni Reverse me gusta. Entonces, eso que yo digo representa a varios. Pero eso es la tarea más difícil que actualmente hoy en día tiene SNK. Y también ha tenido Capcom. Lograr como antes sacaba un juego y se quedaba acá. Lograr sacar otro juego y se quedaba Yori, longevo. Sacar otro juego y con la historia que respaldaba de Traskov, se quede Leona. Eso ya no pasa hoy en día, banda. Capcom ha logrado de sus últimos fenómenos a Yuri. Es de los fenómenos más relevantes que tiene el diseño de Yuri. Podemos hablar en algún otro momento de Capcom y cómo lo ha conseguido él. Pero ¿qué sucede? Mientras crees que tienes un Tear Strike que nadie valoró, que se quedó ahí a la deriva, ahí tienes una Makoto que regresa hoy en día, es de las más pedidas, con solamente una participación del 4. El caso de Street Fighter es muy diferente. Street Fighter de alguna manera también echa a la borda muchos personajes, tirando como cuál, a ver, ahí chicle, Hakan, cuál chicle pega ahí Hakan, probablemente no lo vamos a ver, probablemente no volvamos a ver un Remy, pero ahí tienes un oro que es solicitado cuando se le requiere, y ahí tienes ahorita en el 6 una nueva generación, luego con todo este roster filtrado tienes entre 8, si no me equivoco, por ahí 7, 8, por ahí 6, 7, 8 personajes nuevos de la nada, y tienes en el Street Fighter 5 también que tiene un chorro de personajes nuevos, que también mete a su universo a los de Final Fight y hasta los de Rival School. Luego les comento en verdad, el caso de Street Fighter también con Capcom es un caso que se maneja distinto, que tiene sus propias situaciones y las podemos volver a ver, pero Dudley, Viper, que también si regresa es como decir, o sea, haces algo tan bien que te das el lujo de en la siguiente entrega ni meterlo, ¿sabes? O sea, es muy, muy, muy extraño esto, son diferentes manejos, pero podemos verlo aparte, pero sin embargo con SNK, con KOF, ocurre demasiado distinto. También tiene personajes que están siendo muy esperados y también los mete ahí tiene arcos históricos que también tiene, como les decía, una fórmula de meter la historia, de meter Orochi, de meter la saga de Nest, de meter la saga de Ash,
que son ricas en historia, el tema del dragón con Bao y de repente dejar ahí las cosas y no resolverlas. Tiene tanta historia que de repente lo deja y no lo resuelve, tiene tantos personajes que de repente, ¿cómo le hago para meterlos? ¿Cómo los resucito? Creo que es lo único bueno que ha dejado Verse en ese sentido, pero también igual es de lo que estamos tocando en este momento, del problema que estamos tocando en este momento con SNK y con KOF. Pero ese SNK, pese a los problemas que ha tenido, la inconsistencia, la bancarrota, los regresos, tratar de que las cosas vuelvan a ser igual o mejores, no lo ha logrado tan fácil, y hacia allá voy. Con KOF 14 es el KOF, uno de los KOF con más personajes nuevos que ha propuesto. Repito, no solo se trata de personajes, sino de crearles un trasfondo, una historia, algo que tenga que ver en ese KOF. Actualmente solo queda vigente Luong, Kukri, Chunei, Antonov, Meitenkun. Y el coprotagonista, el que en otros momentos era K, el que en otros momentos era Ash Crimson, era el Yori, era Kula, era Leona. Aquí no ha sucedido así. Chunei no ha sido ese personaje pregnante. Lo tuvieron que convertir en personaje top tier para que fuera. Pero ¿qué pasa? O sea, al final realmente ni había esa lealtad al mono. Hay muchos que agarran al Yori porque es icónico. O sea, ¿por qué no se puede volver a repetir eso? ¿Qué es lo que está pasando? Pues es el problema de las generaciones. Ustedes pueden como entender que llega Isla. A mí me gusta el diseño de Isla. Se ve inmediatamente cómo hay esa intención de que el personaje se siga sintiendo con la esencia de personaje cofero, pero adaptado a una nueva generación. ¿Qué pasa con Dolores? Entonces sí se ve, a Isla todavía la meten para darle un push todavía más fuerte, una segunda oportunidad a Chunei. Chunei es uno de los personajes que logró tener trajes secundarios en la KOF 14. Entonces vamos a Samsho, a Samurai Shodown, que también solo mete 3 personajes nuevos. Me encantan y tengo un especial de cómo se diseñaron aquí en el canal para que vayan y lo vean, banda. Para que vayan y lo vean. Pero ¿qué sucede con todos los demás? Son regresos, están bien, se ven fregones. No hay ningún rediseño en los personajes. Ninguno. No hay ni trajes, solo más que el otro skin de traje de cuando estaban en Nintendo 64. Pero bueno, ahorita voy por qué pasa eso. Y esto no me lo puedo brincar, banda. Esto no me lo puedo brincar. SNK Heroínas. SNK Heroínas, banda, de voz de ellos, es un juego del cual se sintieron sumamente creativos. Es un juego que esperaban hacer. El sucesor espiritual de Gals Fighters. Que también Gals Fighters va de la mano con todos los juegos que están metiendo, inclusive hasta para la Neo Geo Pocket Color. Ese juego, SNK Heroínas, es un juego que ellos creativamente se sintieron libres, se sintieron que se lucieron, aunque lo hayan hecho con retazos de la 14, pero tiene adiciones nuevas de las cuales ellos fluyeron a nivel creativo. Es un juego donde las heroínas tienen trajes alternativos, todas. Donde avientas una Usokoken y salen las caras de Mr. Karate y salen 1000 cosas y hay ítems y demás. Es un juego demasiado creativo, pero no fue exitoso, banda. No me quiero clavar con SNK Heroínas, pero no le salió. De ahí también nacen las preocupaciones. KOF 14, ¿qué está pasando? Samsho, no le arriesguemos lo que es, y está bien. SNK Heroínas, volvimos a fallar. ¿Qué está pasando? En la 15, vámonos con la misma cautela que nos fuimos en Samsho. Llega KOF 15. La mayoría de los personajes base no tienen rediseño, salvo Athena y algunos otros. Los regresos, que son recurrir a la vieja confiable, y está bien, aplaudo eso. Me encanta ver a Ash, a Elizabeth, al Team Orochi. Están ahí, pero ¿de qué manera están? El rediseño es sutil, es muy discreto. Es muy discreto el de Elizabeth, el del Team Orochi. Es como que parece que sí hay, pero no hay. Es una manera, ya no es tan arriesgada SNK. Ya no es tan arriesgada. Por eso no tienen tantos rediseños en la KOF 15 con todos los demás personajes. Desafortunadamente, está desperdiciando una oportunidad que Capcom ha acostumbrado a todos y que inclusive ellos mismos que trabajaron en Street Fighter 4, de la venta de skins es súper viable. Los que hacen mods en Steam están haciéndolo para divertirse y proponiendo eso, pero realmente sería una gran oportunidad que KOF 15 está desperdiciando. A las alturas que va el juego no tenemos tantos trajes. Se agradece lo que hicieron con el Team Southtown y es una prueba de que lo pueden hacer. Es una prueba de que lo pueden hacer y les puede salir muy bien, inclusive si los cobran. Ese es como el problema en la mesa.
¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede eso con KOF 15? ¿Por qué pasó eso con KOF 14? Que de tanto personaje nuevo no trascendieron. Y no trascendieron para todos. Algunos aman a Hein, otros no. Algunos aman a Alice, otros no. Algunos aman al Vicente Fernández, otros no. Algunos les gusta Bandeiras, a otros no. Sarina, otros no. No pasa. Y es el más experimental en ese aspecto, en ese sentido. Y bueno, dentro de estas colaboraciones se han hecho cosas grandísimas para también pegar en otros públicos. Como una de las más destacadas es la incursión de Terry Bogard en Smash. Y realmente funcionó. Que algunos que otros lo hayan confundido con entrenador Pokémon, pues ya son circunstancias, pero Terry está ahí. Y no solamente Terry, la esencia del KOF. La esencia del KOF. Terry llegó con sus inputs, con esta manera de combinar ambos mundos, de tenerlos ahí al fondo, con una entrada como con alfombra roja, como nunca se le ve, como se le ha, bueno, brillante. No puedo decir que como no se le ve hecho otro personaje, porque a mí me encantó, pero sé que también la de otros personajes ha estado así igual de impactante, y que bueno que la de Terry no fue para menos. Es un momento icónico, histórico, de cosas que se han implementado para poder llevar esto a un punto de innovación considerable, que no se queden las cosas ahí. Y por último también me gustaría decir que ellos consideran métricamente el último personaje concebido, diseñado cuando ellos estaban jóvenes, para mí siguen siendo jóvenes, porque ellos son la punta del vagón de todo este tren, de todo esto. Ellos son la punta de lanza. Pero el último personaje que ha tenido el nivel de impacto y pregnancia y aceptación es Rock Howard. El último personaje desarrollado, diseñado, que ha embonado en todas las generaciones es Rock Howard. Es el último personaje decretado por ellos, que es el que ha tenido ese enganche general. ¿Qué es lo que está pasando, banda? Pues simplemente es lo siguiente. Ellos ahora tienen 50 años y son conscientes de este problema. Están en esa fase de transformación, en esa fase de reclutamiento, en esa fase de inyectarle a las nuevas generaciones de empleados el ADN de SNK. Y están en esa fase en donde ellos van a encontrar esta respuesta. Lo que sucede es que, como les dije anteriormente, desarrollar cada juego toma 3 años, pues quiere decir que mínimo, de 6 a 3, para cuando llega el juego, ellos ya no van a tener 50, ya van a tener 56, ya van a tener 62. Ya no es lo mismo, banda. Ya no sucede lo mismo. Entonces, eso es lo que está pasando, esa es la respuesta, porque hemos visto en KOF 15 que el juego quedó bastante bien. Me encanta cómo quedó, me encanta lo que está ocurriendo en KOF 15, pero ahí está la respuesta en por qué está dejando ir todas esas áreas de oportunidad. ¿Por qué se va a la segura con Ryo? ¿Por qué se va a la segura con Robert? ¿Por qué no los toca? O sea, ¿por qué también no es tan arriesgada? No se atreve como antes, esa es la situación. Pero bueno, les he dicho, tienen actualmente nuevas oportunidades, nuevo capital, una nueva SNK ya va bien en camino para impulsar nuevas IPs, para hacer más juegos que no solamente sean de peleas, para hacer nuevas IPs, inclusive regresar nuevas. También está la intención de prestar esas IPs a nuevos desarrolladores bajo la dirección, supervisión de ellos mismos, y las buenas intenciones obviamente que las tienen, porque ellos quieren impulsar todo esto, porque ellos hoy en día saben que todo esto con SNK no se extinguirá. Vienen cosas súper buenas, vienen cosas mejores. La SNK Yabaizo, recuerden que también tiene el símbolo de graffiti, muy a la Street Fighter, a lo que está sucediendo con Capcom. Nada es coincidencia a estas alturas. Y la nueva oportunidad que tiene KOF 15 yo creo que la estaremos viendo, siguiendo observadores y siguiendo pendientes de lo que está pasando con la compañía, con estos nuevos ajustes que está haciendo, con estas nuevas instalaciones que han recuperado Osaka, y también con esta nueva instalación que tienen para SNK Yabaizo. Una nueva SNK se está respirando, una nueva SNK se está construyendo, poco a poco lo están haciendo, detalle tras detalle, con las consolas minis que impulsaron, con lo que han metido a los móviles, con todas estas mecánicas nuevas que están prometiendo en los desarrollos de los juegos, con el nuevo Metal Slug que también viene, el Tactics. Bien, banda, ahora solamente he hablado mucho. Espero les haya sido un contenido de valor, les haya parecido realmente un contenido de valor lo que acaban de tener aquí en todo este tiempo. Les agradezco súbitamente que se hayan quedado hasta el final, y les digo realmente que recuerden que SNK siempre ha tenido la mentalidad que el futuro es ahora. Si antes el futuro es ahora, hoy en día también. El futuro sigue siendo ahora, banda.
Yo confío en que SNK lo va a hacer bastante bien. Es una etapa de transición aplaudible y considerable. Estoy realmente contento que van despacio, pero van seguros y la esencia de SNK se sigue respirando. Estoy deseoso por ver todas estas implementaciones que vienen. Ellos tienen la capacidad, ellos son unos genios. Y creo que es simplemente lo que sucede. Ellos son el pilar, ellos son la célula, ellos son el ADN. Ellos son los que empezaron, así que ellos siguen siendo relativamente, aunque tengan 50 años, siguen siendo jóvenes en esto, pero ellos son los que ahora tienen que decir cómo siguen cómo sigue la dirección de las cosas, hacia dónde, cómo, de mano de las nuevas generaciones. Eso es vital. Normalmente, por ejemplo, pensemos en algo súper así burdo, un futbolista sabe cómo es la carrera del futbolista. Cómo empieza, cómo sigue, cómo va, cómo te llega y todo. Pero aquí ellos lo siguen escribiendo. Lo que está pasando, lo que va a suceder, cómo va a suceder, ellos lo siguen escribiendo, ellos lo siguen construyendo, ellos lo siguen diseñando. Así que lo hicieron increíble, nos han marcado. Agradezco súbitamente eso. Es lo mejor de las cosas mejores que me han pasado en la vida, el bello mundo del juego de peleas. Gracias a todos ellos. No me alcanzaría ni cómo agradecer, ni haciendo este tipo de cosas. Y así que solo sé que esto va, hoy en día, repito, esa competencia ya no existe. Ya realmente es que siga existiendo. Que ellos sigan existiendo. Y así que estoy ansioso por saber todo lo que viene. Yo seguiré apoyando de las miles maneras que pueda hacerlo. El tema generacional no a todos nos involucra. Hay gente que sigue atrapada en el 2002. Es asunto de ellos, banda. Pero ahí está la respuesta del por qué no hay ese avance. Sí, podrían avanzar los juegos, podrían avanzar ellos, pero ¿qué tanto avanzamos nosotros con la compañía? ¿Qué tanto entendemos que lo de antes ya no va a ser? ¿Qué tanto sabemos responder, ser receptivos, adaptativos a lo nuevo? También a nosotros nos toca una parte. Así que quien se haya quedado hasta este momento del video es lo que le puedo dejar. Yo soy alguien que sí, porque pues esto sigue siendo parte de mi vida. No lo puedo resumir a abandonarlo, a que se quede en la Garu, a que se quede en Vampire Savior, a que no. Disfruto lo old school, tanto lo new school. Y ojalá pues cada quien me deje su momento de reflexión de todo este tema, me diga qué piensa al respecto y me diga pues si les parecieron de utilidad estos videos y les gustaría que se siga haciendo algo así. De momento esto es todo, comunidad. He hablado mucho, he hablado de más, creí que fuera necesario. Es un material de investigación que moría de ganas de compartir. Así que ahora me interesa mucho escucharlos a ustedes. Si quieren más videos, contenidos como este, recuerden que le estaré echándole ganas, pero déjenme en los comentarios, suscríbete, likea, comparte y todo ese número de cosas que el poder del Shoryuken venga el futuro de SNK, de Capcom con Street Fighter 6, del próximo Garu 2, del nuevo Metal Slug, del resurgimiento de las nuevas IPs, del nuevo Athena que se puede llegar a hacer, en fin, de lo nuevo. Del diseño, el diseño cómo impacta los juegos de pelea, los personajes, me los cuide y acompañe siempre. Se despide su compadre el John, nos vemos en la próxima, hasta luego, bye bye.